Buenos días a todos los radioescuchas de la radio donde está transmitiendo Revista Negocios, Estrategias de Éxito. Realmente un programa de inicio realmente de lujo, donde tenemos invitadas y también nuestra compañera de producción. Ruth Bolaños, quien nos va a acompañar de aquí en adelante, una mujer que conoce perfectamente el sector productivo y que seguramente tiene muchas inquietudes y que nos va a permitir entender y conocer más del mundo empresarial. Y claro, como gran invitada y realmente nuestra madrina, como le he dicho cuando le escribí, María Gracia Costa, realmente para nosotros representa un honor y creo que para la ciudad de Ambato tener a un representante en las grandes ligas, como digo yo, de los medios nacionales. Y en ese sentido, pues, queremos que la gente te conozca, queremos que tú nos transmitas realmente cómo soñar y cómo llegar a ciertos objetivos. Creo yo que los sueños nunca se acaban, pero sin embargo yo creo que tú ya has cumplido algunos sueños. En ese sentido, pues bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Ruth, por favor. A ti, William, gracias por este espacio espectacular. En realidad, súper honrada de tener aquí a María Gracia, una ambateña que ahora está dominando las pantallas en el Ecuador. Y nada, felices de poder hablar de temas de negocios, de temas propositivos, de que no todos son malas noticias. Yo sé que muchas veces los periodistas tienen que dar malas noticias, pero creo que este espacio debe ser de las buenas noticias, de los buenos proyectos. Gracias, Ruth, así es. Y qué buenas cosas que nos trae, seguramente nos va a contar en todo este tiempo que nos va a acompañar. María Gracia, bienvenida. Qué gusto, ¿cómo están, William, Ruth? Qué placer poder compartir con ustedes y sobre todo quiero aplaudir el hecho de que estén impulsando este tipo de espacios. Vale muchísimo la pena conocer propuestas nuevas, ver qué es lo que hace la gente, qué se puede implementar, así que realmente me encanta y me siento muy honrada de estar acá cuando comienzan. Qué gusto, siempre disfruto mucho de mi ciudad, de Ambato. Es un ambiente, es un entorno que me formó, que me forjó y al que me encanta regresar. Sí, realmente nosotros más encantados todavía y más cómodos. Tuvimos una conversación previa y en base a eso realmente creo yo que las cosas pueden ir fluyendo. Pero para el común de la gente, ¿quién es María Gracia Costa? Cuéntanos de dónde nació, hacia dónde llegó y qué es lo que se proyecta. Cuéntanos. Bueno, creo que esa es la parte más difícil en ocasiones, hablar de uno mismo. He aprendido a describirme, soy ambateña primero, ambateña, ecuatoriana, soñadora, comunicadora, y creo que eso es muy importante también poder descubrirte desde los inicios, cuando comenzaste en la comunicación. Hoy sí me puedo llamar comunicadora, me gusta el tema de la estrategia comunicacional, me dedico mucho al tema político. Sin embargo, todo empezó acá en esta ciudad cuando desde muy chiquita, en un colegio que tenemos prácticamente al lado, iniciaba con temas y con concursos, lectura, poesía, libro leído, todo lo que ya tenía que ver con aspectos comunicacionales. Entonces, desde ahí sabía que ese iba a ser mi camino, mi rumbo, mi derrotero, y es hacia donde logramos ir, logramos llegar con mucho trabajo, con mucha preparación, con mucho estudio. Y ahora vamos poco a poco haciendo cosas que puedan mejorar la vida de la gente. Vamos desde la comunicación, desde el ámbito periodístico, logrando unir lo que las personas necesitan, logrando unir a los políticos con la gente que tiene que poder escucharlos. Vamos contando aquello que en ocasiones se deja de lado por determinados intereses y vamos también trabajando por mejorar la clase política, por mejorar la calidad. Hago consultoría política básicamente desde la parte de gestión de gobierno y estrategia en comunicación. Entonces, son varios ámbitos que están concatenados, pero todo tiene un objetivo que yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es eso, buscar cuál es el objetivo y es mejorar las cosas para la gente. María Grecia, para nosotras las mujeres es difícil, es complejo entrar en estos ámbitos que muchas veces han sido dominados por los hombres y que hasta ahora muchas veces son dominados por hombres. ¿Cómo una mujer joven puede entrar en estos ámbitos, puede ser competitiva en este sentido y puede darle una visión y una perspectiva diferente a este periodismo político? Yo quiero decir primero que nací viendo a una mujer que también estuvo en un
ámbito que era dominado exclusivamente por los hombres en su momento. Yo soy hija de una abogada que fue jueza durante más de 20 años y fue jueza en un momento en el que no había mujeres juezas. Entonces, que mi madre haya estado en eso, ver a lo que se enfrentaba, ver la manera como ella impartía justicia, siempre apegada al derecho, eso ya fue una motivación. Entonces, nunca vi como un reto entrar en ámbitos dominados históricamente por los hombres. El periodismo también lo era. El periodismo en su momento y sobre todo en Quito, en los grandes medios, con las grandes fuentes, lo dominaban los hombres. Cuando empecé, mis referentes eran hombres porque los hombres eran los entrevistadores, los hombres eran los que cubrían las grandes fuentes, política, economía, Congreso. Pero si vemos ahora, y si te fijas también en el contenido de los diferentes canales y las diferentes radios y los diferentes medios impresos, ahora somos más las mujeres que estamos trabajando en los medios de comunicación. Y eso es porque, no por tema de paternalismo ni por tema de cuotas, sino porque vas demostrando tu preparación. No ha sido fácil, de inicio no fue fácil entrar en estas fuentes donde siempre estaban hombres que sí evidenciaban su recelo de que una mujer joven esté dentro de esos espacios, pero es cuestión de demostrarlo con trabajo y con preparación. María Gracia, realmente una profesional, pero también hay la faceta de madre, hay la faceta también de docente, hasta lo que sabía. ¿Cuál es el ritmo de vida de María Gracia? Divertido, no nos aburrimos nunca. No paramos. Sí. Es bastante complejo porque hay personas que a veces me preguntan, ¿a qué hora sales del canal? Les digo, te puedo decir a qué hora llego porque tengo una hora de llegada que cumplo, porque a las 8:30 de la mañana ya estamos reunidos definiendo los temas, pero no sé a la hora que salga. Puedo salir a las 3 de la tarde si me desocupe pronto, o puedo salir a las 5, a las 6, a las 8 si es que pasó algo. Entonces nunca sabes y ahí es cuando tienes que ir coordinando los tiempos poco a poco, porque como tú lo decías, William, las mujeres somos trabajadoras y hacemos las cosas bien, pero también somos madres. Entonces yo en este momento soy madre de un adolescente. Mi hijo tiene muchas actividades también en la tarde, tiene que ir a su academia de fútbol y tratas de compartir tiempo de calidad con él. Entonces intento salir lo más pronto posible para poder llevarlo a la academia o recogerlo de la academia, pero también tengo otras cosas que tengo que hacer. Entonces es un corre para poder cumplir con todos los aspectos, pero somos capaces y podemos hacerlo. Quizás lo más difícil en ciudades como Quito es el tráfico y las distancias. Por el resto nosotros somos capaces de acomodarnos y buscar los caminos y los puentes para poder hacer todo. Sí, me parece muy interesante hablar de somos como multidimensionales, hacemos muchas cosas a la vez. Eso es raro en las mujeres porque creo que es algo también de nuestra naturaleza, ¿no? Esta cosa muy asociativa de estar metidas en todo. Pero yo quisiera saber también por qué periodismo. ¿Por qué no directamente política? ¿Por qué no como tu mamá jueza, por ejemplo? ¿Por qué periodismo? ¿Cuál es el sentido de poder comunicarle a la gente y qué mensaje quieres dejarle? Sabes que en la época en la que normalmente comenzamos a identificar qué es lo que quieres hacer de tu vida, yo estaba en 3 ramas muy claras. A mí nunca se me ocurrió estudiar ingeniería o medicina porque sabía que mi camino no iba por allá. Crecí viendo a mi mamá porque siempre fuimos muy cercanas, crecí viéndole impartir justicia, pero una justicia que en ocasiones la sentías injusta, no por la calidad del juez, sino por la normativa, porque las leyes estaban hechas para ser aplicadas de una forma muy injusta. Entonces yo veía que ella fallaba en justicia, pero lo sentía injusto, y veía eso y dije, creo que no me voy por ese lado, porque seguramente sea una abogada que vaya a tratar de luchar las causas justas, y seguramente hoy no sé qué estaría haciendo. Sé, pero prefiero no mencionarlo porque ya mostraría mi postura en ciertos temas y son temas polémicos en los que no voy a entrar hoy. Mi siguiente opción fue estudiar ciencias políticas. De hecho, quería estudiar ciencias políticas, hice todo para estudiar, me aceptaron en una universidad en Francia. Cuando me gradué del colegio acá en Quito, me fui a estudiar a Francia, hice toda la aplicación para estudiar en una universidad en Sciences Po. Estaba aceptada, pero por temas de salud tuve que volver. Había tenido desde chiquita unos problemas por quistes al tiroglosso, tuve al final de todo 3 operaciones, y cuando estaba en esto nuevamente me salió el quiste, entonces regresé a Quito y vine acá donde una doctora muy querida en Ambato que me hizo un tratamiento holístico. Entonces ese tratamiento requería tiempo y dije, bueno, ya me quedo estudiando en Quito, me fui a la Universidad de San Francisco y me quedé acá. Pero mi idea principal y de inicio era estudiar ciencias políticas. Así que cuestiones de salud me trajeron nuevamente y acá dije, voy a estudiar periodismo, que era la tercera opción que había siempre visto, sabía que estaba por esas ramas.
Y finalmente fue un acierto estudiar periodismo porque el periodismo me permitió adentrarme mucho más en la parte humana, adentrarme mucho más en entender por qué es válida la política y de ahí sí, con mi maestría, entrar a estudiar política, entrar a estudiar comunicación y gobernanza política. En ese contexto me imagino la cantidad de cosas que debiste vivir ya como profesional. En el tema periodístico, ¿cuál ha sido tu mayor desafío y cómo tú has podido enfrentar esos desafíos teniendo en cuenta lo que acabamos de conversar? Realmente ser mujer ya te da una condición, digámoslo así, de reto, ¿no? O sea, eres mujer y vamos, tenemos que enfrentarnos. Cuesta un poquito más. Sí, sin embargo... Puedes hacer lo mismo, pero tienes que además revisar lo otro. Sí, no descuidar lo otro. Tal cual. ¿Cuáles fueron esos retos? ¿Retos en coberturas periodísticas, me dices, por ejemplo? Sí, en la parte profesional. Mira, hay retos todo el tiempo. Yo creo que lo lindo del periodismo cuando estás enfrentándote a lo que pueda pasar es que así como no sabes a qué hora sales, no sabes qué puede ocurrir. Y hemos tenido momentos en los que salías con toda la normalidad a trabajar para hacer tus coberturas que probablemente estaban semi-planificadas y de repente explotó el 30S y de repente tenías que cubrir incendios en vestido y tacos y tenías que estar entrada junto con los bomberos en el incendio o de repente explotaba el polvorín del GIR. Es decir, hay cosas que nunca sabes qué va a pasar. Yo creo que una de las coberturas, no porque haya sido compleja, sino porque justamente me conflictó en esta faceta de madre, pero lo hice porque era mi responsabilidad y tenía que hacerlo. Fue un día de la madre, un domingo día de la madre, que tuve que viajar a Sarayaku. Ese día me dijeron, tienes que irte a Sarayaku porque en teoría iban a entrar los militares cuando estaban escondidos Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa con todo este tema que había en su momento con el expresidente Correa, y ellos estaban en Sarayaku asilados en esta zona que necesitas el permiso de la comunidad para poder ingresar. Entonces, ingresamos ese domingo en avioneta y me quedé una semana allí totalmente incomunicada, sin internet, sin nada. De vez en cuando cedíamos a las antenas que ellos tenían, pero lo duro era tener que viajar el mismo día de la madre cuando mi hijo estaba muy pequeñito y saber que te quedas una semana sin conocer la fecha de retorno. Entonces, así como tienes cosas que ocurren de repente, o teníamos marchas, protestas, lo que sea, pero quizá cuando tienes que sacrificar el tiempo de familia es lo más difícil. Pero son pasos y son cosas que a veces hay que dar. Ahora ya no tengo tanto este tipo de viajes y este tipo de coberturas porque estoy anclada a un noticiero, entonces de alguna forma hay nuevas generaciones que han ido llegando al canal y que están surgiendo con este tipo de coberturas, pero era interesante en su momento. Entonces, retos todos los días, porque en el periodismo y en un país como el nuestro nunca sabes qué va a pasar. Llegaste para cubrir un tema económico y de repente el presidente firmó el decreto de muerte cruzada. Estamos en Ecuador. Sí, y todo puede pasar. Todo puede pasar. Realmente me parece súper interesante este tema y sobre todo yo veo el periodismo como un deporte de riesgo, digo yo. Créeme que ha habido ocasiones en las que dices, ¿cómo nos salvamos de morir acá? Sí. De acuerdo, o sea, es complejo, incluso desde el día a día, ¿no? El hecho de, como tú dices, tener que tal vez enfrentarte a una autoridad, tal vez tener que hacerle una pregunta incómoda, tal vez tener que enfrentarte al poder. ¿Cómo manejas cosas como esas? Hay una anécdota que a mí me encanta. Yo cubrí durante sus años de presidencia al expresidente Rafael Correa, lo cubría todos los días en Palacio o recorriendo el país. Nosotros con él, puede decirse que conocimos de Ecuador, porque el expresidente Correa viajaba muchísimo, recorría todos los rincones, pero cuando estaba en Palacio también tenías que cubrir toda la agenda que generalmente iniciaba desde las 9 de la mañana, a veces hasta las 9 de la noche, entonces era todo el día metida en Palacio. Y en una de estas ocasiones, él era una persona, y tengo que reconocer, y siempre lo hago públicamente, muy cordial, muy correcta, muy educada con los medios, con la cámara apagada sobre todo, maravilloso. Entonces venía, te saludaba, conversaba, a veces se prendía la cámara y él maneja perfectamente la parte de la estrategia comunicacional. Entonces a veces cuando la cámara se prendía, te atacaba para atacar al medio, para atacar al segmento, porque era parte del discurso, y ahora después de que te preparas en política, entiendes de mejor manera cómo se maneja eso. Entonces ya me había hablado en algunas ocasiones en ruedas de prensa o en transmisiones en vivo. Ya estaba acostumbrada, era una mancha más. Siga, mientras me conteste la pregunta, venga. Pero en una ocasión estaba en algún evento en el Palacio, me tocaba a mí hacer la pregunta y todavía no me daban paso.
Y yo le decía a mi productor, Milton, me va a hablar, tengo que hacer la pregunta. No, es que espérate, ya, 2 minutos. María Gracia, tu turno. Presente, por favor, 2 minutos. Ya le hago la pregunta. Y él me decía al oído, te va a insultar, te va a insultar, te va a insultar. Pero el presidente entendía que le convenía mucho más salir en vivo que hablarme en ese momento. Entonces me esperó, no fueron 2 minutos, fueron 3, 4 minutos, hasta que finalmente me dieron paso, silencio absoluto en el salón amarillo. Él esperaba pacientemente, le hice mi pregunta, no la contestó, sino que dijo todo lo que quería. Entonces, son esos momentos en los que sí te enfrentas al poder, sí, pero también entiendes cómo funciona la política. Y la política es mucho más allá, va mucho más allá de lo que vemos a veces en monitores o escuchamos en micrófonos. Muchísima estrategia, ¿no? Sí, oye, y Ruth, qué buena pregunta. En el tema de Rafael Correa, me imagino la cantidad de preguntas que este rato al que nos está escuchando, al que nos está siguiendo en las redes, tanto en LinkedIn como en YouTube y en el podcast, le van a hacer 1,000,000 de preguntas, pero por ejemplo la que salga así a la vista es, en realidad, ¿tú crees en realidad que el presidente Rafael Correa vuelva al Ecuador? Tú que manejas justamente esta línea de política. Ese es un error que en ocasiones tienen los analistas políticos. Nosotros, desde la parte política, mucho menos desde el periodismo, no tenemos una bolita de cristal, y en nuestro país, al igual que en todos los países, todo puede pasar. Después de que salió el expresidente, cuando vino el gobierno del presidente Moreno, mucha gente dijo y dio por muerto el correísmo y dio por muerto al expresidente, políticamente al expresidente Correa, pero si no lo haces estratégicamente nunca lo puedes enterrar así, y hay muertos que resucitan. Sí. Y en las últimas elecciones hemos visto que este, entre comillas, muerto político resucitó. Y miren lo que pasó en las elecciones seccionales. Tenemos un sinnúmero de alcaldías que son correístas, que pertenecen a la Revolución Ciudadana, un sinnúmero de prefecturas. Bueno, prefecturas, ¿cuántas son? 9, si no me equivoco, no es un sinnúmero. Las alcaldías sí creo que son más de 50, las prefecturas, si no me equivoco, son 9. Metieron mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, inclusive uno de sus abogados está ahí como presidente, y ellos están muy fuertes ahora camino a Carondelet para este año y medio. Entonces no puedes nunca dar por muerto políticamente a alguien si no lo hiciste estratégicamente, además, y si pasaste durante más de 5 años hablando de él y recordando a la gente lo que él era. Ayer hablábamos con una persona que fue muy cercana a él y me decía, la única forma de enterrarlo hubiese sido ser mejor que él, no hablar mal de él, y mucho menos permitir que ellos puedan construir una narrativa alrededor del lawfare, que es lo que hicieron, la persecución judicial, como ellos lo ven. No soy abogada, no me meto a decir estuvo o no estuvo bien, pero te permite construir una narrativa para regresar. Entonces, ¿puede regresar? Puede que sí, puede que no, no tengo una bola de cristal, habrá que ver. Me parece súper interesante lo que dices. Creo que en la vida y en los negocios y en la política, sobre todo, todo es estrategia. Y eso es lo que yo al menos no he visto por el otro lado. No quiero actuar como una persona que hace este tipo de predicciones, porque como tú dices, en el Ecuador puede pasar de todo. Pero lo interesante aquí es cómo nos falta estrategia, y no solamente en temas políticos, en temas de empresa. Y por ahí también me encantaría como que introducir esta parte. ¿Cómo ves tú desde el lado que nos contabas que te encanta, que es este tema extractivista, ¿no? Todo el tema estratégico de energía, de agua. ¿Cómo ves tú la minería? ¿Cómo ves los negocios alrededor de la energía y la naturaleza en el Ecuador? Bueno, estos son los temas que me encantan y que además los trato todos los martes. Tengo un programa especializado en radio únicamente sobre transición energética y todos estos temas. Desde muy chiquita estuve vinculada al tema minero, mi papá es minero, así que aprendí desde pequeñita sobre minería y entendí con el camino, con la preparación, con los estudios, que la minería, el medio ambiente pueden coexistir perfectamente. Yo sé, y hay ocasiones en las que también hablas con gente que te dice, bueno, mira, más de 50 años de época petrolera y tuvimos derrames. Yo visité varios pozos, el Pozo Guarico 2, donde el expresidente tenía la campaña La Mano Negra de Chevron y traía famosos para que pongan la mano, saquen manchado de petróleo en un pozo. Sí, es cierto, hubo momentos en los que derrames petroleros afectaron a muchas poblaciones, hubo. Pero recordemos también que la actividad petrolera empezó hace ya más de 50, 60 años, y al igual que en todo el mundo, era incipiente, estaba iniciando, no tenía la tecnología.
hoy por hoy es completamente diferente. La actividad petrolera es sumamente respetuosa, bien hecha, responsable, sumamente respetuosa con el medio ambiente, y la actividad minera también. La minería a mediana, pequeña, gran escala, hecha responsablemente, cumpliendo todos los parámetros ambientales, puede hacerse bien. Y ahí es cuando también tienes que ir a los ejemplos. He tenido la oportunidad de visitar grandes minas, grandes proyectos de empresas mineras gigantes. Por ejemplo, en Canadá, el año pasado estuve en Newcrest, en una mina de Newcrest, en British Columbia, en Canadá, en una zona espectacular, rodeada de árboles, de lagos, y donde los propios First Nations, que serían nuestras comunidades indígenas, trabajaban ahí, formaban empresa, y el año pasado estaban facturando más de $60 millones, solo ellos con su empresa, que daba servicio de catering, de construcción, de reparación de las maquinarias, y la empresa funcionaba fabuloso en medio de los árboles y en medio de los lagos, y todo puede realizarse perfectamente bien porque tienes formas de mitigación. Y cuando dejas de producir, cuando pasan los años, vuelves otra vez a dejar las cosas en su estado natural. Hay lugares donde sí hubo afectación, sí. Entonces, por ejemplo, no sé, las represas de Relave, pero eso puede terminar siendo un bonito lago también. Entonces, la minería coexiste. No es verdad que sea depredadora. La minería, además, para nuestro país en este punto, es nuestro objeto y nuestro futuro de desarrollo, porque tenemos un país rico en minerales críticos para la transición energética. Vamos de aquí a unos años a dejar de depender tanto del petróleo a nivel mundial para depender de los productos eléctricos. Para depender de los productos eléctricos y de energía renovable necesitamos minerales para poder construir. La gran mayoría de las cosas que tenemos en esta oficina en este momento son hechas de minerales, y nosotros tenemos acá, por ejemplo, en Ecuador, en la zona de Imbabura, 2 de las 5 minas más grandes, proyectos, o tenemos de bajo tierra, las reservas más grandes del mundo de cobre. Tenemos 2 proyectos maravillosos en Imbabura, que son Cascabel y Yurimagua. 2 de las 5 minas, reservas más grandes del mundo de cobre. El cobre es un mineral importantísimo, y si nosotros no lo producimos, otro país lo va a producir. La riqueza se nos va de las manos. Apenas con 2 grandes minas en este punto estamos teniendo ingresos sumamente importantes. Hay que producir, hay que ser responsables, y hay que tomar la minería como un futuro de desarrollo responsable, sabiendo que cuida el medio ambiente. María Gracia, realmente yo lo que siempre digo, y creo que algún rato lo compartí, creo que las cosas se hacen con pasión, y creo que esa pasión la estás poniendo en evidencia, y qué bien. A todos nuestros radioescuchas, vamos a la primera pausa. Síganos en las redes, en todos nuestros canales, y enseguida volvemos, porque realmente esto acaba de empezar. Volvemos con nuestra invitada especial y con nuestra compañera. Realmente se apasionó, se calentó la conversación. Tras micrófonos hablábamos de todas estas consecuencias, y sí creo que a uno le nace también saber cuál crees tú en el ideal de este escenario de extracción debería ser el más adecuado para el Ecuador, porque ahora ya se habla justamente de la responsabilidad social, medioambiental, y claro, esto también nos trae a colación que se debe hablar de estos temas también en los medios de comunicación tradicionales y no los tradicionales, para un poco orientar también a la gente. Por favor. Estoy de acuerdo, son temas que tienen que ser conversados, porque si no, sencillamente estamos dejando que te gane el espacio y la narrativa quien tiene facilidades de llegada. Estamos en un momento en el que la mayoría de electores son jóvenes. Si revisamos cómo está formado el padrón electoral, la gran mayoría son jóvenes, y los jóvenes son, no sé si ya incluirme, somos muy amantes de mantener los cuidados de la naturaleza. Y se puede hacer. Lo importante es que entendamos y que podamos conversar y podamos llegar a ese consenso y comprensión de que no están separados, sino que es todo lo contrario. Antes de la pausa les estaba contando de este proyecto en Zamora Chinchipe, Fruta del Norte, que es una mina de oro, la primera junto con Mirador, que en cambio es de cobre también en la misma provincia, que nos ha permitido tener recursos impresionantes. Entonces, entiendo que para este año vamos a tener ingresos por alrededor de 3.000 millones únicamente por exportación de cobre y oro. Y son ingresos importantes, y son apenas 2 minas. Y han convivido, y ellos han recuperado especies nativas. Yo he estado ahí, he estado en cada rincón de la mina. Han recuperado especies nativas de flora, fauna, y están
terminan de cerrar de abrir una parte, trabajan allí, lo cierran, nuevamente ingresan con las plantitas. Entonces, se puede hacer y tiene que ser hablado, tiene que ser conversado y todos debemos saber cómo se dan las cosas fuera de los intereses y sobre todo que por ahí vienen los recursos del trabajo, el empleo, el desarrollo. María Gracia, en ese punto, como periodista ya, tú seguramente has vivido dramas muy cercanos. Yo cuando te comentaba que fui a una mesa técnica en Cuenca, tuve la oportunidad, Ruth, de ver a una persona que no tenía piernas. Qué duro. Realmente se presentó a la mesa técnica y dijo, miren, esta es la consecuencia de la minería irresponsable, ilegal. Realmente como periodistas toca golpea. vivir y claro, golpea. ¿Tú qué has visto de cerca en todo esto? Recuerden que la minería ilegal es una de las actividades que más delitos conexos genera. Entonces, así como tienes muchos riesgos, que seguramente hay personas que han perdido extremidades porque el momento que realizas todos estos procesos para sacar el oro de forma ilegal, corres riesgos. Ellos sí utilizan mercurio, algo que las grandes empresas no, para poder separar el oro de la tierra y el resto de elementos. Eso también es altamente contaminante. Entonces, en la ilegalidad ves que todos los delitos conexos incluyen prostitución, trata de blancas, narcotráfico y muchísimo más. Entonces, riesgos, hemos visto horrores. Y realmente vemos que esto es parte de algo que tiene que ser evitado y que tiene que ser peleado porque nos están ganando la batalla. Ya vimos que destruyeron Buenos Aires, destruyeron también la parte del río Yutsupino, están en la zona del oro en Santa Rosa y en muchas partes más. Entonces, genera miles de delitos y miles de consecuencias muy graves, muy duras. Inclusive hay voces que están empezando a decir el narcotráfico ya no está generando tantos recursos por la droga, por el paso de la droga, porque hay cada vez más controles, porque cada vez es mucho más difícil, sino están generando recursos por la minería ilegal. Entonces estamos permitiendo que estos cárteles se involucren en nuestro país con este tipo de actividades que les generan recursos. Sí, es asustante realmente todo lo que cuentas y yo ahí un poco quiero extender un poco el discurso porque es súper apasionante el tema de energía, pero también quiero hablar de Ambato, me encanta hablar de Tungurahua y nosotros tenemos ese mismo tipo de problemas, ¿no es cierto? Yo creo que la informalidad, sea en el sector que sea, es algo que nos cuesta y nos cuesta muy caro. Nos cuesta aquí en las calles, con la gente haciendo las cosas de una manera, digamos que sobrevivamos y eso genera un desorden en la ciudad, pero también existe la realidad y la necesidad de todas estas personas. Hablar de sostenibilidad, importantísimo. ¿Cómo ves tú el tema de cuero? Porque nosotros en Corpo Ambato, que es donde estoy trabajando actualmente, estamos trabajando un proyecto de cuero. Y hay un problema ahí que me suelen decir, no, es que el cuero es contaminante, el cuero dañas a los pobres animalitos para hacer esto, pero en realidad el cuero o la piel viene de esta industria cárnica y si no se recogiera este subproducto, tendríamos muchos problemas incluso de salud. ¿Cómo ves tú el tema de cuero versus todos estos materiales sintéticos que vienen hechos de petróleo? Entonces, ¿cuántos animalitos mueren por el petróleo? ¿Cuántos animalitos mueren en función de lo que nos comemos? ¿Cómo ves tú este tema? Es un tema del que me gustaría saber mucho más. Ambato es una ciudad muy industrial, una ciudad que aporta muchísimo al Producto Interno Bruto del país y es algo de lo que yo me siento orgullosa como ambateña en Quito, porque normalmente cuando tratamos en temas económicos sobre Ambato, me enorgullezco de que Ambato tenga tal nivel de industria de producción. El cuero, sin duda, es una de las banderas de la ciudad. No sé mucho, me gustaría saber mucho más, me gustaría conocer mucho más de la industria, pero sí te puedo responder el tema de, lamentablemente, cuando vienen los discursos en este tema, que también es una moda, de seamos veganos y no consumamos los productos de los animalitos. Yo te voy a decir una cosa, personalmente yo llevo 20 años sin comer carnes rojas, no como res, no como cerdo por cuestiones de salud. Sin embargo, digo, si son productos que son parte de la dieta normal y común de los ecuatorianos, porque si ahora revisen cuáles son los platos principales, siempre está la fritada, el hornado, son productos que vienen de los chanchitos. Tienes los cortes de la vaca. Entonces, si, como tú me dices, ¿qué hacen con la piel? No sé qué se haría si es que no se trabajaran los productos de cuero,
que además son sumamente importantes. Tienes las carteras, tienes los zapatos, tienes todo. Son productos que tienen que ser hechos. No sé cómo funciona la industria, pero del mismo modo que todas las industrias evolucionan y ahorran cada vez más agua y evitan contaminar, hay procesos, y por eso mismo tienen normalmente certificados de calidad y de procesos para poder recircular el agua, no contaminar y hacer cosas. Entonces tenemos que creer que en la industria, tenemos que creer que la industria puede, mediante la tecnología, mejorar estos procedimientos, y debemos dejar de verles a los empresarios o a los industriales como los malos, cuando ellos invierten en conocimiento y en tecnología justamente para facilitar y mejorar las cosas. Muy interesante. Miren, yo les quiero hacer en este punto una pregunta a las dos. ¿Cómo se han sentido aquí? ¿Cómo aquí en Domus, que es nuestra casa realmente de la radio, cómo le ves, María Gracia? Yo me he sentido fenomenal, me encanta, me gusta mucho. Aparte que Ambato es muy amigable, es mi ciudad, me siento contenta. Y acá, mencionábamos antes, estudié en el colegio que está junto a donde hoy estamos en la cabina. Entonces me siento feliz, contenta y entre amigos. Realmente ha sido una conversación súper rica, súper agradable, así que gracias por invitarme. Qué bueno. ¿Tú cómo te sientes? Yo al principio súper nerviosa porque no se me da tanto esto de soy buenaza para conversar, pero me aterran los micrófonos y ahora estoy como que retándome a mí misma a hacer otras cosas. Domus súper cómodo, me parece una casa espectacular, luminosa, invita a trabajar, invita a que la gente venga acá también, eso es súper importante porque es un coworking donde se pueden armar estrategias y cosas muy interesantes. Y en Ambato, belleza. Yo soy quiteña, es el caso contrario, y vivo acá en Ambato hace 12 años, y es verdad, Ambato es una ciudad donde uno llega y se queda. Al principio te cuesta un poquito entender, pero luego ya como que es una maravilla vivir por acá. Hay calidad de vida, eso es importante. Sí, es verdad. Miren, estamos en Domus, realmente un espacio moderno, como ustedes lo han dicho, cómodo, y bueno, invitados a todos los que necesiten un coworking muy moderno. Volviendo un poco al tema del periodismo, sí es importante saber que en ciertos medios nacionales, si bien es cierto, ya tenían un camino que se venía trazando respecto a la digitalización, hoy realmente la comunicación agarró una velocidad después de la pandemia increíble. Realmente prácticamente todos somos comunicadores. Y claro, es un poco la nueva realidad que nos encontramos. Ahora ya no hablamos de la nueva realidad, hablamos de la realidad. ¿Cómo tú te has adaptado a eso? Te he visto también activa en redes, pero también eso tiene cierta implicación, porque hay una línea tan delgada también entre la parte personal y la parte profesional. Cuéntanos cómo se vive dentro de un medio nacional esto. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y es que la pandemia aceleró procesos que venían y que iban a pasar, pero con la pandemia volaron, llegaron así, inmediatamente, y no a todos nos encontró listos y preparados para eso. Entonces tuvimos que buscar en el camino. Hay quienes lo hicieron mucho mejor que otros, pero lo más importante es entender que estamos en un punto de conexión de dos líneas. Antes quizá los medios de comunicación estábamos acostumbrados únicamente a entregar, pero no recibir. Ahora es sumamente importante la escucha que también es fundamental en términos políticos, lo es para los medios de comunicación porque tienes que entender lo que la gente quiere saber, de lo que quiere hablar, de lo que quiere dialogar, de lo que quiere conversar. Entonces ha sido fundamental entender cómo va también la evolución de la tecnología. Y la otra parte de la pregunta que tú me decías, William, sobre cómo manejarte en medios y en redes, también implica el saber y entender cómo quieres proyectarte tú. Entonces, hay gente que sube toda su vida y está bien porque seguramente quiere compartir eso. Las personas normalmente nos escriben cuando te ven en un espacio público y te dicen, pero cuéntame más de tu vida, qué haces, qué comes, dónde duermes, dónde vives, quién es tu perro, tu novio, tu gato, tu ratón. Todo depende de lo que tú quieres compartir. Hay personas, y tengo colegas, que aman compartir cada detalle de sus hijos desde que se despiertan hasta que se acuestan. Perfectamente bien, cada uno sabe lo que comparte. María Gracia Acosta personalmente no comparte aspectos de su vida personal. Mi hijo, ustedes no lo encuentran en redes porque mi hijo lo tengo resguardado. Tengo otro criterio sobre compartir a niños y adolescentes en redes sociales, entonces personalmente no lo hago. Yo subo y comparto aquello que alimenta mi estrategia de generación y de construcción de imagen. Entonces, ¿cuál es la imagen que tú quieres construir? Según esto, tienes que ir
armando tus redes sociales. Entonces, a mí no me interesa tener una comunidad que me vea en bikini y me aumenten 10,000 seguidores en un solo día, porque esa no es mi imagen. La imagen que yo tengo y que quiero construir no es la imagen de la periodista en bikini a la que seguramente les llegan 10,000 seguidores. La construcción de imagen va con el engagement que quieres generar con tus redes y también con esa construcción. Mi construcción es una mujer comunicadora profesional, estratega. Hermoso. Entonces, subes aquello que construye. A veces sí, qué sé yo, subes del ponche suizo que te estás tomando en Ambato, porque qué rico, miren, les quiero compartir esos Ambato, qué delicia. Pero no tengo la necesidad de subir cada aspecto de mi vida, cada cena en la que estoy, cada reunión social, porque no aporta. Si no aporta, no lo subo. Qué bestia. Cada palabra que dices, se me ocurre una pregunta. Es increíble cómo desarrollas cosas muy interesantes. El tema de marca personal, que es tan importante, ¿no? Uno crea una marca personal, en torno a eso creas tu negocio, en torno a eso creas tu empresa, en torno a eso el mensaje comunicacional. Y a veces cuando veo redes sociales, sobre todo Twitter, que para mí esa vaina es una cloaca, o sea, yo no entiendo cómo hay personas, y ahí tú nos podrás guiar un poco en esto, de que sueltan cualquier cosa que se les ocurre, es muy visceral. Entonces, ¿cómo y qué tan importante es crear una marca personal eficiente y cuidar de lo que voy a decir? Porque ahora todos estamos en el ojo del huracán. ¿Cómo ves eso, María Gracia? He visto personas que iban a ser autoridad, que iban a ser ministros, que iban a ser candidatos, a los que se les cae el ministerio, se les cae la candidatura por la actividad en redes sociales, porque hoy en día es muy fácil decir, estás diciendo esto, pero si hace 2 años tuiteaste esto. Exacto. Lo que está en redes no se pierde nunca. Puedes borrar tus cuentas, que siempre va a permanecer en cualquier lado. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso de lo que subes, porque como tú dices, y voy a responder brevemente al tema de Twitter. Twitter para mí es una red en la que de inicio, cuando nació, nos permitía conectarnos y entender los criterios de todos. Pero llegó un punto en el que sectores se dieron cuenta que lamentablemente tras el anonimato podías dedicarte a insultar y a denigrar, y hoy muchos políticos creen que lo que pasa en Twitter es del mundo y es la vida real. Twitter no es la vida real. En Twitter está el círculo rojo. El círculo rojo, uno de mis maestros, Jaime Durán Barba, dice, el círculo rojo son los periodistas que creen todo lo que les dicen. Están los empresarios que medio quieren saber qué pasa, y están los políticos que juran que todo el mundo les alaba. Pero la gente con sus verdaderos problemas y conflictos está en la calle. Entonces estamos peleando entre los mismos y leyéndonos entre los mismos y discutiendo entre los mismos. Entonces tienes que saber para qué está cada red social y cuál es el público y el segmento que te está leyendo. A ver, pero aquí la gente creo que quiere la información completa, María Gracia. A ver, vos hablas de ministros o de personas que de pronto en algún momento... El chisme. ¿Nos puedes contar algún caso? Porque mira, es que pasa eso en el periodismo, tú sabes. Y luego ya las cosas se enfrían, puedes contarlas. ¿Qué cosa es publicable que nos puedas contar? O sea, no todo es publicable. Hay ocasiones en las que los periodistas, y ustedes saben, tenemos mucha información que permanece en las 4 paredes. Cuando tú preparas un político, normalmente le dices, no existe el off the record, cuidado con lo que le dices a un periodista. Es cierto, pero también habemos periodistas que no contamos absolutamente todo, porque hay términos éticos, valores, moral. También que cuidar no, tu fuente, ¿no? Cuidar exacto, la fuente. Y cuidas tu fuente, y hay cosas que tampoco las cuentas. Entonces, te voy a poner un ejemplo que fue público, notorio, y pasó recién, y le dio la palestra a uno de los candidatos presidenciales. Jan Topic quería ser, o iba a ser, el secretario de Seguridad del presidente Lasso. Probablemente hubiese sido un súper buen secretario de Seguridad, porque al parecer tenía las cosas claras. ¿Qué fue lo que pasó cuando hubo los primeros anuncios de que Jan Topic iba a ser el secretario de Seguridad? Le sacaron todo en Twitter. Le sacaron que era mercenario, que el papá Tomislav hizo ABC, y tweets que él había puesto en determinado momento. Nunca lo nombraron. Entonces, ese es un caso público reciente, y ha habido muchísimos más. Entonces, todo depende de las posturas que tienes en determinados temas, pero son cosas que siempre van a salir. Y ahí también me gustaría acotar que es muy importante la coherencia, porque en ocasiones también cambias de postura y de criterio y de posición según te interese para determinadas cosas. No, también hay que ser coherente con lo que piensas, tienes que ser coherente con lo que piensas. El día de mañana, María Gracia no se va a amarrar a un árbol para decir que es ambientalista y que no quiere que extraigan el petróleo y los minerales,
cuando toda la vida he creído que eso es parte del proceso de desarrollo. Y si en algún momento llegase a cambiar de idea en A, B, C tema, todo tiene una forma de hacerse y tienes que ser también transparente y honesto con tu audiencia y con la gente y decir, miren, cambié de pensar en este tema por X y Z razón, pero no ocultarlo. Hay que ser coherente y muchos de nuestros políticos no lo son. ¿Qué palabras tan... Esto de la coherencia para mí es la vida, ¿no? O sea, yo no puedo ir por la vida haciendo una cosa y diciendo totalmente lo contrario. Creo que también se vale en algún momento cambiar de opinión, pero tiene que ser un proceso razonado. Y ahí en esto de la emocionalidad perdemos un montón. Creo que, y eso me pasa con emprendedores, empresarios con los que trabajamos, ¿cómo ves tú a nosotros como ecuatorianos y como latinoamericanos? Porque yo observo mucho esta falta de coherencia desde nuestra grandísima emocionalidad. Somos seres súper emocionales y muchas veces actuamos desde el corazón, la víscera, lo que tú le quieras llamar, pero no le metemos mucha estrategia, mucha cabeza en los negocios y en la vida. ¿Cómo ves tú el tema emocional de nosotros los ecuatorianos? ¿Cómo deberíamos manejarnos? Ruth, yo te voy a contestar ahí más desde el punto de vista de la consultora política, porque cuando tú analizas términos estratégicos, tienes que identificar cuál es la audiencia y cuáles son los electores y cómo es tu público. Y, por ejemplo, nuestros electores no son los mismos electores que los países nórdicos. Los países nórdicos probablemente tú llegues con una campaña de estrategia mucho más racional, mucho más de análisis. Acá nosotros decimos mucho, no solo en Ecuador, en toda la región, nuestros electores son emocionales y nuestros electores se dejan llevar por las emociones. Emociones, miedo. Recuerden la campaña anterior presidencial, una de las formas de miedo era que no seamos como Venezuela. Miedo, alegría, tristeza, angustia, desesperación. Ahora, por ejemplo, hay una campaña que está apelando al sentimiento que muchos ecuatorianos tienen, sin lugar a dudas, pero es el recordar, antes estábamos mejor, apelas a otra emoción. Entonces, los ecuatorianos somos muy emocionales y votamos por emociones más que por razones. Entonces, también ahí vuelvo a retomar el tema de la campaña, ahora del Yasuní, del Chocó y demás, están apelando a este lado emocional de qué lindos que son los arbolitos, cuando los arbolitos no se van a caer. Sin embargo, tratas de llegar a esas emociones. Entonces, eso es parte de nuestro hecho de ser grandes. Yo creo que la ciudadanía, los latinos, nuestra región, somos maravillosos porque tenemos unas emociones que en otro lado envidian. Nosotros sí somos capaces de demostrar las emociones y el cariño en términos de familia, de amigos, en reuniones, y eso me encanta porque eso cuando vives fuera lo extrañas, no lo sientes, no lo ves, pero al mismo tiempo hay que entender cómo manejarlo y cómo desarrollarlo para que no te juegue en contra. Que cuando tomes decisiones sean decisiones también pensadas y razonadas. Total. Realmente estamos en medio de una amena conversación, María Gracia. Realmente tenemos que irnos a un corte. Yo creo que esto realmente cada vez se va poniendo mejor. Estamos con María Gracia Costa y con Ruth Bolaños en Estrategias de Éxito, la Radio Negocios. Bueno, regresamos realmente en esta conversación apasionante con María Gracia Costa y con nuestra compañera Ruth Bolaños. Empezamos ya conversando de temas ya periodísticos. Quisiéramos que nos cuentes, María Gracia, ¿cuáles han sido dentro de esas experiencias que te han marcado? Cuéntanos. Sabes que ha habido de todo, porque hemos vivido experiencias alegres, otras bastante complejas, dolorosas, tristes, otras peligrosas. Hablábamos hace un rato, a veces inclusive el tema de poner en riesgo la vida. Me acuerdo en una ocasión nos fuimos a la frontera entre San Lorenzo y Esmeraldas porque era un operativo de minería ilegal. Entonces, en resumen, los militares dinamitaron las maquinarias de minería ilegal que encontraron, pero al regresar tuvimos un percance en la pista, en el aeropuerto, en el que volvía un avión solo lleno de periodistas. Entonces, tomando velocidad en la pista, ¡pum!, explotó uno de los motores, tuvimos que regresar con el motor en llamas. Entonces, hay momentos en los que dices, sí, realmente son experiencias complicadas. Otro momento muy triste fue cuando asesinaron a nuestros compañeros de Diario El Comercio en Colombia,
También fueron momentos sumamente difíciles. Recuerdo la rueda de prensa en la que nos anunciaron que estaban muertos. Yo estaba en Lecu ese día y no dijeron todavía, sino que nos dijeron algo más, pero la desesperación de muchos de nuestros colegas era gritos, llanto. Es decir, somos humanos. A veces piensas que los periodistas estamos completamente fuera de todo el tema emocional. Somos humanos. Teníamos 3 compañeros a los que ya sabían ellos que habían muerto. Entonces, hay momentos complicados, sí, y hay otras coberturas que son alegres. Hay momentos en los que también te llena de emociones y te llena de alegrías el saber que una persona o una familia pudo beneficiarse de lo poco que hayas podido hacer en tu trabajo. Y hay momentos, a mí que tengo formación política, que me han encantado, que son sobre todo ciertas coberturas fuera, oportunidades increíbles o entrevistas con gente espectacular. Normalmente cuando vienen autoridades estadounidenses o británicas, soy yo la que les entrevista por temas de idioma. Entonces han sido también oportunidades únicas. Entrevistarle a Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, he sido yo la que la entrevistó. Y así a mucha gente que te enriquece después. Hace poco tiempo le entrevisté también a JJ Benítez, uno de mis escritores favoritos, el autor de Caballo de Troya. Espectacular poder conversar con él, dialogar con él fuera y en cámara sobre todo lo que dicen los libros. Él me decía que espectacular, realmente has leído mis Caballos de Troya. Le digo, sí, tu primer Caballo de Troya creo que lo leí de 8 años y me quedé fascinada, y todos estos años he estado, cada vez que sale un Caballo de Troya, venga el Caballo de Troya. Entonces también son momentos y vivencias llenos de oportunidades que tal vez solo el periodismo te las da. Sí, hermoso, me parece súper interesante. Nosotros este año, por temas de trabajo con las Naciones Unidas, recibimos acá en Ambato a una delegación del Parlamento sueco. Fue súper interesante porque había 8 o 9 parlamentarios, pero eran todos de posiciones distintas. Entonces ellos mismos se bromeaban entre ellos y decían, él es el comunista de la historia, yo soy el de derecha y de la izquierda, pero eran todos amigos. En este tema de la política, que es algo que veo que te encanta, ¿cuál ha sido el personaje político más equilibrado, más interesante que has podido ver y que ha tenido este criterio civilizado, ¿no? Yo sé que muchas veces para las cámaras ellos se ponen, como decías, el presidente Correa, ¿no? Es como que le sueltas del bozal y él se come a todo el mundo. ¿Quién es el personaje político que crees que es más equilibrado a nivel nacional o internacional que tú hayas entrevistado? Yo sí creo que es una pregunta súper difícil, muy difícil de responder, porque lamentablemente, como lo tienes súper claro, al momento de una entrevista asumes un rol, y los políticos que están preparados saben el rol que tienen que asumir. Entonces, fuera de cámara, todos son equilibrados, inclusive uno que generalmente vemos, percibimos y llamamos loco, como es Bucaram. Bucaram también asume un rol frente a cámara y frente a micrófonos, se apagan y sigue siendo un ser humano como tú y como yo, normalmente equilibrado. Entonces, qué difícil decirlo cuando sabemos que esto es un juego de roles. Entonces, yo creo que todos son y somos equilibrados hasta que se prenden las cámaras, porque tienes que asumir este juego. Qué loco, me parece tan interesante. Oye, Ruth, siempre uno dice, ¿y a quién te gustaría? O sea, porque siempre hay como nortes, ¿no? ¿A quién te gustaría dentro de tu papel? Entrevistar. ¿Sí? Yo tengo 2 actuales mandatarios que me encantaría entrevistar, me fascinaría, estoy loca por entrevistarlos en algún momento, y son el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau. Me encantan. Los dos me encantan, sobre todo Trudeau. Ahí la pregunta entonces, la repregunta es, ¿por qué? Sí. Porque me gusta su filosofía, me gusta la filosofía. Justin Trudeau para mí es uno de los candidatos perfectos, porque la forma en la que él ha llevado crisis, cuestiones políticas, negociaciones, es espectacular. Entonces, acuérdense ustedes, en época de COVID, de crisis mundial, la mayoría de nuestros líderes perdió el año. Sí, la mayoría perdió el año en toda la región, y en varios países perdieron el año, inclusive alguien que era muy cuerdo y muy coherente en ciertas decisiones, como el primer ministro del Reino Unido, también perdió el año. Pero tenías un Justin Trudeau que salió en cámaras sumamente empático a decir a la gente con una voz y con una entonación perfecta
que el gobierno estaba con ellos y que los iba a apoyar, y realmente a ti te hacía sentir cubierto y protegido, Estás haciendo es un su producto trabajo. político espectacular. Sí. Y el presidente Macron, por su caso es distinto, el caso de Trudeau es perfecto. El presidente Macron, porque hay toda una polémica alrededor del manejo político en Francia. Yo viví en Francia, estudié mucho la política francesa, y me encanta cómo se ha ido manejando en estos cambios desde a partir de la Quinta República, lo que ha pasado con muchos de los gobernantes, y ver la forma de hacer política con todo lo que tiene en contra el presidente Macron. Me encantaría poder hablar de eso. Hermoso. Me parece muy interesante este tema de Trudeau, y ahí ¿es perfecto él o es lo suficientemente inteligente como para saberse asesorar bien? Seguramente las dos cosas, porque para saberte hacerte, mejor dicho, buscar buenos asesores y hacer las cosas que te mandan, tienes que ser inteligente, y hay parte de perfección en eso. Sí. Entonces, A mí, de ahí quiero sacar como una pregunta que siempre se me mete en la cabeza, ¿no? Esta cosa del poder. Yo creo que fallan los políticos, como tú dices, y pierden el año en esta cosa de la soberbia, la vanidad. Ahí pierden el asunto, y creo que no se asesoran bien. Les falta este profesional que por un lado tenga la dimensión política, pero también tenga la dimensión económica, pero que también el tema social lo maneje muy bien. ¿Tú crees que existe, no sé si decir en Ambato y en Tungurahua, pero en el Ecuador, existen los asesores necesarios? ¿Se maneja de manera correcta esto para todos los políticos? el gran problema es que quien quiere entrar en política muchas ocasiones no se da cuenta de la importancia de dejarte asesorar bien, y una buena asesoría cuesta. Entonces quieres todo, y estamos acostumbrados a querer todo gratis, y gratis o muy barato tienes vendedores de humo que dañan la profesión y que no te hacen ningún favor. Entonces, cuando no sabes que el conocimiento cuesta, estás dispuesto a coger a cualquier persona que apareció por allí. Y ahí tienes un gran problema, porque vienen los malos consejos, o también tenemos políticos que lamentablemente en este momento están llenos de ego, de vanidad, y que creen saberlo todo. Pueden saber mucho de aquello que hacen, pero hay partes estratégicas que desconocen, y vienen las fallas. Y yo creo, y es público, que es parte de lo que le ocurrió al presidente Lasso. El presidente Lasso pudo haber sido muy bueno en sus negocios y en su vida personal, profesional, pero han hecho un mea culpa muchos de los que han estado alrededor, y han dicho: nosotros sabíamos manejar X y Z tipo de empresas, pero no un gobierno. No supimos manejarlo políticamente. Y cuando no sabes manejar políticamente, no entiendes que un país se maneja con gestión, con gobernanza y con comunicación. Lamentablemente pierdes el año, y 2 años después estamos viviendo una elección anticipada. Entonces tienes que saberte dejar asesorar, y tienes que aceptar la asesoría. El presidente Lasso tuvo espectaculares asesores, consultores que vinieron. Yo sabía muchos de ellos que han estado acá, amigos míos, pero tienes que escuchar. Cuando tú traes un asesor, lo escuchas, es la regla número 1. Caso contrario, no te quieres dejar asesorar, me voy. De acuerdo. Realmente ya vamos sumando como 3 temas bajo los cuales vamos a tener que invitarle a María Gracia, porque da para un programa completo. El medio ambiente, que realmente una apasionada, y bueno, ahora el tema del asesoramiento, pero sin embargo el tema de mirar o percibir tan de cerca el poder te lleva a otras instancias. ¿A qué personaje tú no volverías a entrevistar? Me he topado, obviamente por una cuestión de respeto no voy a dar los nombres, pero me he topado con cada patán en distinto cargo. Lamentablemente nos ha pasado el momento en el que existía un cúmulo de poder, tristemente se volaban. Entonces me ha pasado con quienes fueron ministros en determinado momento. Alguna vez algún ministro nos trató sumamente mal a los medios que lo entrevistamos en ese momento, pero claro, nosotros dijimos: no se preocupe, en su cargo hemos visto pasar a 10, 15 ministros, usted también pasará. Porque lamentablemente los políticos no se dan cuenta que el poder es efímero. Es un ratito. El poder pasa, el cargo pasa, la gente queda. Entonces, cuando te dejas ganar y no tienes los pies bien asentados sobre la tierra, te dejas ganar y volar por el poder superfluo, el poder momentáneo, el poder instantáneo, crees que tocaste el cielo,
y lamentablemente hay gente que trata muy mal, no te digo solo a los periodistas, tratan mal a su equipo, a su seguridad, a su chofer, a su asistente, al resto de políticos y a la gente, y no se dan cuenta que están ahí para servir a la gente, y cuando pasaron, fueron uno más. Y no lo volviste a ver, y muchos quedaron enterrados en la política. Cosas súper claras, y yo creo que estas claridades son las que le hace falta a los líderes de este país. Y me gusta mucho estar dentro de este espacio de negocios, porque más allá de todo lo que venimos conversando, hoy hemos conversado acerca de política, hemos conversado acerca de actividad económica, hemos conversado incluso sobre marca personal. Y en función de esto, creo que es súper bueno ir recogiendo como que aprendizajes para que los oyentes puedan ir haciendo o utilizando estas pequeñas, digamos que cápsulas de sabiduría desde tu visión. Y me encantaría que nos cuentes o nos hables sobre cómo ves para los empresarios esto, ¿no? ¿Qué les falta a ellos? ¿Qué cosas podemos ir sumando para poder, desde esta lógica de lo que hemos conversado hoy, hacer que su negocio funcione mejor, que su empresa funcione mejor? Les he dicho a muchos empresarios frontalmente, los empresarios saben hacer empresa y saben hacer negocio, y es indudable, y yo admiro eso, porque habemos quienes no tenemos esas capacidades empresariales, que dices, wow, qué increíble cómo tienes esa mente tan ágil para los negocios, pero lo que quizá falta a muchísimos es ampliarse a entender que ellos también son sujetos políticos, porque en ocasiones nos alejamos de lo que involucra estar dentro de una sociedad. Entonces, hago empresa y no me importa lo que pase. No, sí te importa, porque las decisiones del ámbito político te van a afectar a tu empresa, a tu trabajo, a tu sector, a tu segmento. Entonces, no involucrarse más en lo político, no digo poniendo presidente o necesariamente financiando campañas, sino adentrándose en la discusión. Aquí lo que nos falta, no únicamente el sector empresarial, sino como países, es entender la importancia de la gobernanza, una gobernanza que nos incluye absolutamente a todos los que formamos parte de esta sociedad, porque es la única manera de entender que no puedes seguir actuando como una unidad, sino como un todo para poder encaminar y que el engranaje funcione. Una crítica que he tenido, por ejemplo, con cierto sector de empresarios es, mientras no te toquen a ti y tu segmento, todo bien, pero no te importa que estén cometiendo ilegalidades con otros. Entonces no podemos virar la vista hacia otro lado, porque en algún momento te va a tocar a ti. Exacto. Y hay libertades y hay aspectos de justicia que no puedes dejar de ver y no puedes ignorar, porque tarde o temprano va a pasar factura a tu empresa, a tu segmento, a tu sector y a todo el grupo económico. Hablando de empresas, tú que has tenido la oportunidad en un medio nacional de encontrarte con muchos de ellos, ¿cuál le pones como un referente a seguir dentro del sector empresarial? Bueno, hay empresarios que son brillantes y los resultados de su negocio habla por ellos. Difícil dar un nombre en este momento, pero algo que sí resalto es, por ejemplo, cuando desde determinadas instancias empresariales también buscas ayudar a los más chiquitos. Ahí yo mencionaría, por ejemplo, ahí que está haciendo un trabajo formidable con los emprendedores. Sí. Hay este gremio formado incluso por varios grandes empresarios para dar la mano al resto, me encanta. Sí. Entonces, sigo muy de cerca el trabajo que ellos hacen con emprendedores o con agrupaciones, por ejemplo, de mujeres. En ocasiones me llaman y me dicen, mira, estas mujeres que son de zonas sumamente alejadas de la provincia de Manabí, están tejiendo sombreros de pacatoquilla, están haciendo mermelada, están haciendo chocolates, y ellos buscan abrirles segmentos, abrirles espacio, abrirles mercado. Ese es el trabajo que necesitamos que se haga. Que los más grandes, que ya han crecido y seguramente seguirán creciendo, no dejen de dar la mano a los que vienen atrás. Entonces hay empresarios maravillosos que hacen eso y hay segmentos espectaculares, porque darte una marca, darte un nombre, es muy difícil. No me comprometo con ninguna marca, entonces sencillamente te digo, creo que los mejores empresarios son los que crecen dando la mano para que el resto también pueda crecer. Definitivamente, yo también tengo muy buena relación con el AI desde hace algunos años en función del trabajo que hacemos, y me parece muy interesante, por ejemplo, lo que hizo Grupo La Favorita, ¿no? Que ha creado y ha hecho crecer a muchísimos emprendedores, y el mecanismo que utilizaron fue muy interesante. O sea, el tema de marca blanca y la marca Supermaxi que ahora se tiene es haber hecho un impulso a muchos emprendedores que empezaron en su casa, pero que ahora le surten de ciertos productos a Supermaxi,
Es una estrategia muy interesante porque no solo beneficia a la empresa y a esta empresa comercial grande, pero también le ha dado la posibilidad de crecer a estos emprendedores pequeñitos. Ahí la pregunta es, ¿cómo ves tú el tema de este tipo de emprendimientos que se crean por necesidad y por oportunidad? Hay mucha gente que quiere los $200 mensuales más, arreglar la cuota de la cooperativa que estoy debiendo, y hay otra gente que sí quiere crecer. ¿Cómo deberíamos trabajar con los que quieren crecer y cómo deberíamos trabajar con estas personas que tal vez no tienen en este momento ese impulso o esa necesidad loca de crecer, ¿no? Tal vez nos falta más educación sobre esos temas. Entonces, en ocasiones, por necesidad, te sientes empujado a emprender y a buscar generar negocio, pero llegas a un punto en el que te sientes limitado porque tal vez no conoces mucho más. No conoces, bueno, ¿cómo puedo hacer para tener mejores herramientas de marketing, de publicidad, llegar a otros mercados? Pero porque tal vez estoy limitada en el conocimiento. Entonces, qué importante sería también que haya cada vez más oportunidades de educación y de formación para estos emprendedores, que el emprendimiento no quede únicamente en, ay, qué chévere, te compraré de vez en cuando, sino que podamos tener oportunidades de formación, que es lo que más falta hace. Y yo siempre digo, repito y creo firmemente en que es necesaria la educación para salir adelante. Hemos tenido países en los que hemos visto que de la nada y de estar sumamente mal, han crecido única y exclusivamente por la educación. En el tema de el éxito, probablemente hay un factor que es importante. Y yo creo que el fundamental, Ruth, que hemos visto es el fracaso. Sí. María Gracia ha tenido fracasos. ¿Cuál ha sido su fracaso? ¿Cómo has enfrentado? Porque en realidad, no hay éxito sin fracaso. No me gusta hablar de fracasos, sino tal vez de aprendizaje en la vida. Recuerdo hace un tiempo hablaba con un ex candidato presidencial y él tomaba partes de su vida como fracaso. Entonces me decía, he fracasado 4 veces porque se había divorciado 4 veces. Y yo le decía, a ver, te voy a decir, no hables de fracaso, porque estás diciendo a las personas que se han divorciado que son fracasados, te estás limitando con ese sector del electorado diciendo, los divorciados son unos fracasados. No es así, no funcionó ABC, perfecto. Tuviste la oportunidad. Pueden ser caídas o pueden ser sencillamente momentos de aprendizaje. De acuerdo. O sea, yo creo que nadie se casa pensando en divorciarse, todo el mundo se casa pensando en quiero que funcione, pero en ocasiones somos humanos y no funcionan. Entonces yo he tenido divorcios y eso... Yo le decía a él, eso no ha sido un fracaso, ha sido un aprendizaje para poder tú conocer una persona diferente. Fracaso sería quedarte junto a alguien con quien probablemente no iba a funcionar y que tú, esa persona y tus hijos sean infelices del resto de la vida. No hay nada más lindo que poder vivir plenamente. Entonces, no me gusta hablar, por ejemplo, de fracaso en ese sentido, sino decir, es un caerse y levantarse, como tú dices, William. Pero de ahí, fracasos, por ejemplo, en lo profesional, no, me considero una persona sumamente ordenada y metódica, entonces no he tenido meteduras de pata tampoco en el ámbito profesional, porque hay que ser metódicos. Inclusive, cuando pierdes una campaña, perdiste la campaña porque alguien tuvo una mejor estrategia o porque alguien tuvo una mejor oportunidad o un mejor candidato. No es un fracaso, es a ver cuáles son las lecciones, perfecto, seguimos evolucionando. Lo importante es comprender que hay que evolucionar. ¿Podríamos hablar tal vez entonces de momentos difíciles? Momentos difíciles yo he tenido en el ámbito de salud, sí. El año pasado fue un año complejo en términos de salud, pero acá estamos mejor, más vivos que nunca y mucho mejor, mucho más consciente de la importancia de querer vivir y de querer hacer las cosas para las que te formaste. Entonces, tropiezos en salud, sí, tristes, complejos, pero acá estamos. La resiliencia, ¿no? La resiliencia es esta capacidad de podernos levantar después de cualquier cosa que nos pase. Pero eso también requiere de una capacidad y de un entendimiento, porque no todo el mundo puede ser resiliente. Y yo no creo que sea por una fuerza que nos falte, sino más bien por una falta de conocimiento. Me pasa con muchos emprendedores y empresarios que hemos sido educados al palo, digo yo. Nosotros no nos han dejado equivocarnos. Entonces eras guagua y te equivocabas, palazo en la cabeza por haberte equivocado. ¿Qué tan importante es equivocarse hoy para poder aprender y capitalizar eso que estamos haciendo mal, digamos? De todos los errores siempre vas a aprender.
En términos empresariales, no te puedo decir que soy experta en términos empresariales, así que no sé sobre esto, pero normalmente cuando lees la vida, la historia de grandes empresarios o de grandes empresas, te das cuenta que muchas de estas tuvieron 1000 caídas antes de que la definitiva sea la que le mandó para arriba. Entonces entiendes que existen fracasos empresariales, que has quebrado una u otra empresa, una u otra idea no funcionó y finalmente lograste que las cosas se den perfectamente bien. No tengo experiencias en el sector empresarial, en esto, en el ámbito administrativo, pero de mis lecturas entiendo que hay caídas y ¡plin!, de repente funcionó. Entonces, qué importante es intentar. Para mí es intentar por sobre todas las cosas. Entrando ya en la parte final de esta entrevista realmente muy entretenida, sí me gustaría saber cuál es el futuro de María Gracia. Bueno, el futuro, seguirme formando, seguir aprendiendo. Y yo siempre digo, no puedo decir que he llegado ya a algo. Yo me describo como una aprendiz constante. Vas aprendiendo porque todos los días aprendes cosas increíbles. Todos los días tengo una entrevista con una persona que me enseña algo. Todos los días vas descubriendo nuevos rumbos, nuevos sectores, nuevas cosas. ¿Qué quiero hacer? Quiero seguir creciendo en lo que estoy haciendo, pero sobre todo, ¿qué se viene? Seguramente ideas, proyectos, sí, vamos encaminándonos hacia eso, pero sin dejar de lado aquello que te encanta, que te apasiona. Lo mío es formar políticos, apoyar y tratar, creo, de luchar porque este país surja desde donde quiera que esté, desde el periodismo, desde la consultoría, desde mi casa, siempre hay que tratar de generar mejores seres humanos, y eso podemos hacerlo. Si no trabajas y crías a tus hijos, puedes crear mejores seres humanos. Si estás trabajando desde cada rinconcito, hagamos las cosas bien y mejor para un país. Y sobre todo, como conversaba con queridos amigos que se dedican a ese tema de la consultoría, tratemos de cerrar esta grieta que nos tiene tan desunidos como país, tan desunidos como ecuatorianos, dejar de estar tan conflictuados, llenos de deseo de venganza política, de venganza personal. Suficientes conflictos tenemos para resolver como para seguirnos peleando entre nosotros. Entonces, desde donde esté, tratar de luchar por esto. Qué bonito. Aprendizaje, por un lado, ¿no es cierto? Esta capacidad increíble que tenemos los seres humanos de aprender hasta el último día de nuestras vidas, creo yo. Nadie sabe cómo es morirse, hasta el día que te mueres aprendes cómo se siente eso. El tema que dice sobre hay que ser resilientes y podernos levantar, pase lo que pase. Y hay que meterle pasión. Hay que meterle mucha pasión a la vida y a las cosas que hacemos para poder de alguna manera hacer la diferencia y que nos recuerden por eso chévere que hicimos y en la gente que de alguna manera nos quedamos. Hay personas que hacen historia y otras que sencillamente pasan a la historia, entonces depende de nosotros decidir cuál de esas personas queremos ser. Y ahí viene una pregunta de cajón, ¿cuál es tu estrategia de éxito? Formación, estudio, preparación. Y bueno, la estrategia normalmente la manejas en el cuarto de guerra, así que eso queda puertas adentro. ¿Tuviste alguna vez un mentor, María? Un mentor, en lo periodístico sí, cuando empecé en Ecuavisa se puede decir que alguien que me aconsejó, me impulsó y hasta ahora de vez en cuando converso sobre ciertos temas. Un gran y querido amigo periodista de muchos años, que hoy es uno de los jefes en Ecuavisa, Freddy Barros, desde la parte periodística, pero he tenido muchísimos. Mi mamá se puede decir que es mi primera mentora en la vida, mi primera mentora, la que me enseñó a leer, la que me enseñó a hablar, la que me enseñó a absolutamente todo, sin duda mi madre mentora en absolutamente todo. En lo periodístico, Freddy Barros. En la parte política tuve un gran mentor también para el tema sobre todo de gobernanza y gestión de gobierno, que Luis Matos se acaba de retirar, se acaba de mudar de Washington a Barcelona. Entonces vas conociendo en la vida gente maravillosa que te inspira, que te lleva a crecer. Pero yo creo que de ahí cada uno de nosotros, sin necesidad de conocer a grandes personajes, podemos encontrar mentoría en un libro, en la formación, en lo que te gusta. Entonces es cuestión nada más de ir buscando. Muy lindo. Bueno, realmente nos quedamos cortos, pero ha sido un gusto, un placer. Me gustaría en este punto, Ruth, que por favor le haga llegar un presente que se le preparó a María Gracia. Ojo, son manos artesanales de aquí, ¿no? Que
Muchísimas En gracias. realidad esperamos que siempre Ay, qué esté sobre tu belleza. escritorio. Es eterno, así que lo puedes usar para... Se lo puedo usar siempre. Sí, le das la vuelta y ahí está. Ay, acá estamos en 1 de Sí, julio. realmente Qué para belleza. nuestros radioescuchas es un calendario de escritorio que puede utilizar para toda su vida realmente. En la parte final tal vez, Ruth, algo. Nada, yo súper agradecida, me siento muy bendecida de poder sentarme en una mesa, razonar, poder sacar este tipo de opiniones y ver que hay tanto talento y tanta sabiduría en personas ecuatorianas. Creo que siempre los buenos vamos a hacer más. Y Ambateña. Sí, claro que sí, y el talento está. Y creo que hay que saber sacar el talento. Y yo agradecida contigo por haberme permitido este espacio que me cuesta un poquito porque soy naturalmente tímida, esa es mi personalidad y me he ido venciendo a mí misma, pero creo que aquí hay algo para mí en función de poder comunicar cosas, en poder sacar muchas veces un montón de conocimiento que muchos tenemos, pero que no se da a conocer. ¿Tú le notaste tímida? No le noté tímida. Todo lo contrario, me encantó realmente cómo fluiste en el micrófono, cómo hablaste, las preguntas tan inteligentes, tan pensadas, así que nada que ver. Para primera vez, Ahí yo quiero ver de estamos. aquí en 1 año, por favor, en 1 año vuelvo. Ok. Bueno, palabras mayores, la madrina se compromete. Muy Nosotros bien. le tomamos la palabra. No, y María Gracia, mil gracias. Tal vez algo que quieras decir a nuestra gente. No, agradecerles muchísimo a ustedes, William Ruda, del equipo técnico también, que acá en los cortes y en los momentos ha sido muy rico conversar con ellos, y a todos los ambateños, gracias. Realmente yo creo que primero somos ambateños, después ecuatorianos, y así nos sentimos. Me encanta esta ciudad, y sencillamente el único consejo es más razón, más corazón y más de hacer las cosas pensando no individualmente, sino en conjunto. Muchas gracias, María Gracia. Realmente ha sido un programa muy enriquecedor. Nos quedamos con esas palabras. Y bueno, invitarles a todos nuestros radioescuchas y a los que nos ven en nuestras redes a que vengan acá a Domus. Realmente un sitio espectacular donde pueden estar como en casa. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.